¿Por qué me hackearon mi Facebook? En este video te voy a decir cuáles son los motivos por los cuales están hackeando con más frecuencia las cuentas de Facebook, cómo podemos tener cuidado y qué vamos a hacer para evitarlo. Así que quédate hasta el final de este video y cualquier cosa no olvides de suscribirte. Mi nombre es Diana Martínez y me encuentras en todas las redes sociales como Mamá Hacker. Hackereando, hoy es 14 de febrero, así que estoy un poquito, no sé, enamorada de San Valentín y quise traer un poco el set que estuve con fotografías, los cuales te voy a dejar aquí un pequeño flash de lo que estuve haciendo, unas sesiones fotográficas, espero te gusten. Y bueno, quería comentarte, hackereando, de que hay una gran cantidad de cuentas de Facebook que han sido hackeadas, que tienen este mensaje que te voy a dejar esta captura, que ha sido tu cuenta de Facebook hackeada porque ha sido vinculada a un perfil de Instagram. Y lo que llama la atención es que versus años anteriores, donde muy rara vez se había una cuenta de Facebook hackeada, el día de hoy ha aumentado significativamente la cantidad de personas y de usuarios que están pasando por esta situación y que me han contactado para darle proceso a esto. Ahora, voy a mencionar qué es lo que está pasando, cómo puedes darte cuenta si te van a hackear, cómo puedes tomar o algún control o alguna protección para tu cuenta personal si eres solamente una persona que le gusta compartir memes, subir contenido y obviamente otras cosas que si eres administrador de alguna página comercial, si tienes ya un portafolio comercial, si tienes no solamente tu página sino también cuentas de Instagram anexadas. Todo esto lo voy a mencionar el día de hoy, así que por favor estate atento. Principalmente quiero decirte que Facebook jamás se va a contactar contigo por mensajes de WhatsApp, por mensajes en Messenger. Existen esas notificaciones extrañas que ya he subido algunos shorts, así que si no los has visto, te pido que por favor vayas a mi canal de YouTube o a mi cuenta de TikTok donde he subido el contenido al respecto para que puedas evitar tener este problema y que pueda ser hackeada tu cuenta. Obviamente son vulnerabilidades, las personas nos confiamos y estos mensajes que recibimos por parte de Meta, que obviamente son falsos, nos indican de que estamos teniendo problemas y que nuestra cuenta está siendo vulnerada o que nuestra cuenta está infringiendo alguna denuncia de copyright o cualquier tipo de mensaje donde te obligue a que des clic en un link. Por favor no lo hagas, porque al momento que tú das clic en este link, lo que hace es enviarte a una página web para robarte el acceso de tu perfil personal de Facebook o de Instagram. Si ya pierdes el acceso a tu perfil personal de Facebook y tienes conectadas tu página, tus perfiles personales y comerciales de Instagram, vas a perder el acceso a absolutamente todo. Y si la plataforma se da cuenta, por seguridad va a inhabilitar tu perfil de Facebook. La página no se va a perder, pero si está conectada al centro de cuentas y por ciertos motivos que ya te voy a explicar a continuación, y estas cuentas de Instagram que están vinculadas dentro del centro de cuentas también se van a ver perjudicadas. Así que por favor te voy a hacer estos comentarios para que lo tengas en cuenta y si hasta ahora no has revisado tu configuración, lo hagas en este momento. Hay muchos usuarios que me comentan de que sus perfiles de Facebook fueron creados hace mucho tiempo atrás. Eso significa de que fue con un correo electrónico que actualmente ya no tienen acceso. Ok, eso no hay problema. Si no tienes acceso a tu correo electrónico, entonces igual ve a la configuración de Facebook y trata de poner o agregar un correo adicional dentro de la configuración para que no lo pierdas. Mi consejo es de que definitivamente trates de recuperar el acceso a ese correo electrónico porque es muy importante, ya que todas las notificaciones que te van a llegar de Facebook diciéndote si está siendo hackeado o está siendo tratado de hackear o que están cambiando la información de tu cuenta, va a ser esencial que tengas el acceso a este correo principal que está dentro de la configuración. ¿Y dónde lo encuentro? Dentro del centro de cuentas vas a poder ver, seleccionando el perfil de Facebook, vas a poder revisar cuál es el correo electrónico que en ese momento tienes enlazado a tu perfil como principal. Así que si no tienes acceso a este correo, recupéralo o, de paso, por seguridad, agrega un segundo correo por si llegara a darse una situación. Ya tienes dos correos electrónicos y uno de ellos si tienes el acceso. Recuerda que dentro de la configuración tienes la opción de seguridad y existe la oportunidad de que actives tú mismo la verificación de 2 pasos.
hay muchos, cientos, miles de cuentas, me atrevo a decir, de que han perdido el acceso a su perfil porque como no tienen activo este proceso, el hacker al momento de robarles el poder de la cuenta, él activa la verificación de 2 pasos. Obviamente, si te ha hackeado y ha vulnerado y ha logrado entrar, pero si tú tienes la verificación de 2 pasos ya activada, puedes tranquilamente iniciar sesión. Aunque haya cambiado la contraseña, tú si tienes la verificación de 2 pasos, vas a poder ingresar y en la configuración por seguridad vas a poder eliminar a cualquier inicio de sesión de cualquier dispositivo ubicado en cualquier parte del mundo que no sea el tuyo y que obviamente está poniendo en riesgo la integridad de tu cuenta. Así que sí es importante que actives la verificación de 2 pasos dentro de tu perfil de Facebook y de Instagram. Esto es súper importante y a veces las personas no le tomamos atención, pero la fecha de nacimiento de tu perfil en la configuración de Facebook debe ser exactamente igual a la misma que tienes en tu identificación. Porque cuando quieras recuperar tu cuenta, si es que los 2 pasos anteriores no te sirvieron, vas a necesitar una prueba donde no solamente la fecha de nacimiento debe coincidir con la de tu perfil, sino también la forma correcta de escribir de tu nombre y tu apellido. Ya sé que muchas personas, por ejemplo, Diana tiene un diminutivo, Dianita, y tenemos, como fue un perfil que creamos hace mucho tiempo, ponemos simplemente Dianita Martínez. Pero ese no es mi nombre real y al momento de que yo quiera hacer el reclamo, no me van a dar proceso y no me lo van a aceptar porque mi nombre de mi perfil no es igual al de la identificación que yo estoy presentando para poder hacer el reclamo. Así que ten mucho ojo con eso. Yo sé que cuando fuiste adolescente, tiempos atrás, pero hoy ya eres una persona adulta, hay la necesidad de proteger tu perfil, así que pon tu nombre real, tu apellido real y una buena foto donde no necesariamente salga tu rostro de frente muy cerca, pero sí donde se pueda visualizar obviamente que tú eres tú. Recuerda que cuando estás siendo hackeado, obviamente el hacker está realizando cambios dentro de tu perfil y todos estos correos electrónicos van a estar llegando a tu correo, donde obviamente si lo primero que cambió fue el correo electrónico que está enlazado a tu cuenta, después de eso ya no te van a llegar más notificaciones. Pero el que está con inicio de sesión, cambio de contraseña y cambio de correo electrónico, por lo general son los correos que siempre van a quedar dentro de tu correo porque eso se realiza antes de hacer el cambio del correo y tú estás recibiendo esas notificaciones. Esas capturas son importantes y te van a ayudar en tu proceso para hacer la apelación cuando necesites demostrar de que tu cuenta ha sido hackeada y todos los correos que tú puedas demostrar, no solamente de notificaciones cuando eres un administrador o tienes un portafolio comercial, si has pagado publicidad, el ID que corresponde no solamente a la página, sino también a tu perfil personal, porque son IDs diferentes. Todo eso es necesario que hagas captura y lo tengas organizado de una vez. Si no quieres tener capturas, ok, puedes tenerlos anotados porque para hacer el proceso es necesario que tú conozcas cuál es el ID, cuál es el URL de tu perfil personal, cuál es el URL de la página que estás administrando. Toda esta información deberías de tenerla personalmente, mi consejo, en un blog de notas anotado cuando eres un emprendedor. Y si solamente tienes un perfil personal, por seguridad deberías de tener toda esta información guardada, así sea dentro de tu correo electrónico o anotada en algún cuaderno pegado. No te hablo de contraseñas, pero es necesario de que tú conozcas cuál era el link, el URL de tu perfil, cuál era el ID de tu perfil, cuál era el ID de la página, cuál es el URL de la página comercial. Así que si no lo has hecho, por favor, ve en este momento, toma la precaución y de una vez obtén esta información para prevenir en futuras situaciones y que puedas tener cómo apelar ya con esta información. No te quiero marear con tanta información, sé que es bastante pesado, pero es muy importante estas recomendaciones cuando estás recibiendo este tipo de ataque. Lo más importante, mantener la calma, tener todas las capturas posibles, tener la información correcta. Si todo esto es real, va a ser fácil que tú puedas recuperar tu perfil, así que mantén la calma y si tienes alguna duda, recuerda que puedes recurrir a mí, buscar mis videos en mi canal de YouTube. Si deseas, puedes pagar la suscripción dentro de mi canal de YouTube para que puedas ver contenido exclusivo creado específicamente para estos casos, cuando ya ha sido inhabilitado el perfil en el caso de hackeo.
O si también deseas, puedes contratar una asesoría virtual conmigo para que yo pueda ayudarte y guiarte en el proceso. Recuerda que mi nombre es Diana Martínez y siempre voy a estar en las redes sociales como Mamá Hacker. Por favor, no te olvides de seguirme, suscribirte a mi canal y gracias por el apoyo. Nos vemos en un siguiente video. Bye.